Obrigada, Ángel. Gracias a todos. Bueno, primero que todo, buenos días. Encantada de estar con vosotros este día en la Academia de Agua de España. Y una vez más, muchas gracias por la invitación. Empezaré entonces compartiendo mi pantalla para que hablemos un poco hoy sobre el Pacto Verde Europeo. Después de lo que Nuria nos ha comentado sobre la escasez de agua y todos los retos que tenemos que comprender, la idea siguiente de esta academia sería comprender lo que Europa está haciendo efectivamente para cambiar y para hacer face a estos retos. Entonces, lo que sabemos es que hoy en día el mundo es está en un riesgo muy grande, tiene estas amenazas que no solo son el cambio climático, pero también la degradación del medio ambiente. En verdad, esto va a afectar nuestra economía de una manera fatal. Pero, ¿qué puede acontecer si no hacemos nada para que esto cambie? Bueno, problemas de contaminación y conocemos, pero sabemos que miles o millones de personas pueden morir por problemas de contaminación atmosférica, calor y sequía. Ya ha hablado un poco de esto, pero en verdad hablamos de muertes por horas de calor, hablamos de problemas también por inundaciones. Millones de personas pueden tener que emigrar de sus hogares, sus casas, por inundaciones, sea en las zonas costeras o en las zonas fluviales. Y claro está, esto tendrá un impacto brutal para la economía, va a implicar mucha movilización de personas, va a perjudicar los trabajos, los empleos. Así, lo que pasa es que la Unión Europea ha creado el Pacto Verde Europeo. En verdad, la idea es que podamos reconciliar o reconectar la economía con nuestro planeta y con nosotros. En verdad, la idea es que funcione de verdad, que se pueda conectar con la sociedad. Por eso decimos que la parte del Pacto Verde es para tener un continente que sea climáticamente neutro y tiene en sí la forma como lo vamos a hacer, la parte de ruta para la acción. El Pacto Verde Europeo es así una estrategia de crecimiento de Europa para que sea moderna, competitiva y eficiente a nivel del uso de los recursos naturales. Así, la Comisión ha preparado 3 acciones concretas. La idea es que salimos un poco de las buenas intenciones y vamos a intentar hacer cosas concretas. Un plan de inversiones para tener una Europa sostenible. La idea es tener un plan de cerca de 1 trillón de euros durante los próximos 10 años para que podamos hacer el cambio. 2, implementar una ley del clima para que la transición sea irreversible. Y 3, un fondo de transición justa que permita que todos que necesitan apoyo van a tenerlo. Va a hacer una posibilidad de inversiones con dineros públicos y privados para que todos lo puedan hacer. Al final, los objetivos del Green Deal, lo mejor y lo mayor es que Europa sea climáticamente neutra en 2050. Pero ¿cómo lo vamos a hacer? Tenemos que reducir las emisiones de los gases de efecto de invernadero. Para eso, vamos a actuar en sectores muy específicos de la economía, el clima, energía, movilidad, lo veremos después. Y como decía yo, no solo se intenta, no hablamos solo de intenciones, queremos que las cosas funcionen. Entonces, ¿cómo hacerlo funcionar? Con políticas, con normativas, con formas de involucrar los gobiernos y a los ciudadanos. También dar dinero,
invertir en las cosas, ayudar a las personas y los gobiernos y las regiones de Europa a tener capacidad de hacer la mudanza. Y claro, una dimensión social, pensar un poco que nadie se puede quedar atrás, ayudar a todos para que sea una Europa global que no funcione en unos países o regiones más deprisa que otros. La transición deberá ser global. Al final, la parte de la diplomacia o acción global, lo que pasa es que si Europa cambia y tiene suceso a cambiar, podrá ser el líder para las nuevas acciones, para las negociaciones por el clima, por energía, por economía circular. También siempre es importante que, si posible, Europa se conecte con el resto del mundo y de alguna forma sea un modelo que pueda permitir que otros continentes o países que sean grandes potencias también, que puedan de alguna forma trabajar activamente para el cambio, para tener un país, un mundo climáticamente neutro. Entonces, como decíamos, la parte de la política está muy bien preparada. Claro que siempre hay cosas que no funcionan tan bien o que pueden ser mejoradas, pero por estos calendarios y por estas fechas es posible mirar el trabajo y la voluntad que la Comisión ha tenido de hacer varias leyes que van a garantizar que el Pacto Verde Europeo va a funcionar. Entonces, miraremos en el próximo slide las leyes y cómo están divididas. Bueno, haciendo desde el principio, en diciembre, como decíamos, el Pacto Verde Europeo ha sido llenado y la idea, otra vez, es obtener un continente climáticamente neutro en 2050. 4 acciones generales para esto: invertir, impulsionar la economía, mejorar la salud de los ciudadanos. Hablamos de los efectos que podríamos tener si la temperatura media anual continuara a subir. Entonces, enfocar mucho en la parte de la calidad de vida de las personas. Es proteger la naturaleza, conservar los recursos naturales de nuestro planeta e intentar que consigamos un poco restaurar la biodiversidad, los ecosistemas, los animales, las cadenas tróficas y al final una transición que sea justa e inclusiva. Nadie se deberá quedar atrás, ni los ciudadanos ni los Estados miembros. En enero de 2020 empezamos entonces, hablamos de la parte financiera. ¿Cómo ha funcionado? Un poco para contextualizar, ¿cómo ha funcionado? Bueno, partiendo del principio que sabían, que era sabido, que uno de los problemas de la parte climática eran las emisiones, se han contactado diferentes sectores de economía, desde industria, transportes, movilidad, y se ha comprendido o se ha hecho un presupuesto para que fuera necesario hacer la mudanza, el cambio. Entonces, después de ese presupuesto, se han elaborado mecanismos para ayudar a distribuir la financiación. ¿Y cómo va a funcionar? Tenemos un plan de inversiones para el Pacto Verde que va a permitir financiar, capacitar a las personas y los trabajadores de una forma muy aplicada, por ejemplo, a la industria, y fornecer herramientas prácticas que permitan que se van a capacitar para hacer más trabajo y con otra facilidad. El mecanismo de transición justa, como el nombre indica, va a ayudar que diferentes sectores de la sociedad, así como distintos actores, puedan hacer la transición. Tenemos, por ejemplo, el Fondo de Transición Justa. Se va a aplicar a las regiones, va a mejorar sus trabajadores, a capacitarlos.
Por ejemplo, la parte de los préstamos al sector público va a funcionar, por ejemplo, para renovar los pisos, la parte de renovación energética en las zonas urbanas, la parte de la renovación de construcciones. El tercer mecanismo es la parte del régimen de transición específica. Va a trabajar con los privados, les va a ayudar a desarrollar las formas de conseguir llegar al objetivo final, que es disminuir sus emisiones y aumentar su eficiencia. En marzo encontramos las tres partes que yo creo que son basilares del Pacto Verde Europeo. Hablamos de la ley del clima. En el próximo slide hablaremos un poco mejor de esto, pero la idea de la ley del clima es un poco distinto a lo que ha pasado en el pasado, es poner en una ley el objetivo de promover que Europa sea climáticamente neutro. Esto es decir, no es solo dejarlo en palabras. La idea es tener una obligación legal para que los Estados miembros lo van a cumplir. Hablamos también de la estrategia industrial. Esto es un plan que va a permitir a Europa a desarrollarse para el futuro, siempre teniendo una parte ecológica y una parte de transición digital. Sus trabajadores van a quedarse con más competencias. Por ejemplo, inserir aquí un poco de la economía circular, entender o comprender que un residuo al final de una cadena de valor en la industria no tiene que ser necesariamente un residuo. Un residuo, en buena verdad, puede ser una materia prima de otro proceso. O sea, un residuo puede ser una fuente secundaria que va a ser incorporado para otro proceso industrial. Otra cosa, intentar que los productos y los procesos sean más duraderos. O sea, reparar, hacer manutenciones, cosas que nos permitan que los productos y materiales sean más durables en el tiempo. Hablamos también de competitividad. Es normal para las empresas y para el sector que siempre piensa si no va a ser injusto que por tener procesos más limpios, los productos podrán ser un poco más caros, su precio puede ser un poco mayor. Al final, los empresarios y la industria van a pensar, ¿lo estoy haciendo bien o no? En verdad, lo que pasa es que se pretende tener una especie de tajas que permitan que los productos puedan tener un valor ajustado si son producidos en países o continentes que no siguen con tanta clareza los procesos limpios, la energía verde, etcétera. Entonces, es una forma de proteger Europa y su industria para garantizar que no tiene problemas de competitividad. Y hablamos también un poco de economía circular, ya hablamos conectado con industria, y una de las cosas importantes del Pacto Verde Europeo es que en verdad todo se va a conectar. Hablamos de estrategia industrial que se conecta con acción climática, que se conecta con economía circular. Y más a frente vamos a ver un ejemplo donde, partiendo de un escenario muy sencillo, podemos mezclar diferentes y distintas políticas ambientales. Entonces, hablamos mirando para la parte del centro. Hablamos del objetivo de neutralidad carbónica. Sabemos que tenemos una ley a respaldarnos y sabemos que esta ley está dentro del Pacto Verde. ¿Qué va a hacer la ley del clima? La ley del clima va a establecer un proceso, no va a establecer
la estructura, no va a decir cómo lo vamos a hacer, va a decir es necesario que los Estados miembros sigan un conjunto de ideas para cumplir sus objetivos, va a decir que los Estados miembros anualmente deberán informar a la Comisión sobre cómo están a nivel de resultados y también la Comisión va a proponer medidas correctivas, sea a nivel de nueva legislación, sea a nivel de sugerencias. Como hablábamos, esto va a conectar con otras piezas de legislación que va a garantizar que los gobiernos lo van a cumplir. Y por eso, como hablamos de obligaciones legales, hablamos de cosas vinculativas y todos sabemos que sin obligaciones legales las cosas no van a funcionar. O sea, si cambia un gobierno en un Estado miembro, no puede decir retroactivamente que no va a hacer, que no lo va a cumplir. La idea es dar confianza. Confianza, por ejemplo, a la industria, confianza a los inversores, para que comprendan que el objetivo de la neutralidad carbónica es irreversible. Por ejemplo, si pensamos en industria, cambiar un proceso industrial para reducir las emisiones, para cambiar el tipo de energía, en verdad van a necesitar de mucha inversión. Es necesario también dar esta seguridad, esta confianza a todos los actores que esto es una cosa global y para cumplir. Así, en mayo nos miramos más para la granja y la idea del ecosistema y la parte verde. Funcionamos entonces con una estrategia que se llama de la granja a la mesa. Esto quiere decir que no vamos a mirar más las granjas de una forma aislada. Vamos a mirar todo un proceso. Empezamos en la granja, vamos a la industria del procesamiento y terminamos en la mesa del consumidor. Esto hace una cadena de valor muy completa y mira diferentes partes de su trayectoria. También importante, no nos vamos a enfocar solo en los alimentos, pero sí en productos agrícolas. Y claro, hablamos de granjas al principio, hablamos de contaminaciones que necesariamente están conectados con las granjas. Por eso y por otras partes de ambiente, hablamos de la estrategia sobre biodiversidad. O sea, también es necesario restaurar y preservar los ecosistemas y los animales que son allá para empezar a aumentar la biodiversidad que se ha perdido dramáticamente en los últimos años. En julio se ha hablado la parte del sistema energético y la parte del hidrógeno. La verdad es que el esencial es necesario descarbonizar. Es necesario, por ejemplo, trabajar con la industria. Imaginar la siderurgia. La verdad es que para la siderurgia hay dos puntos. La parte de energía que siempre le van a utilizar y la parte de las emisiones. Lo que se puede pensar un poco es que si cambiamos el carbón por hidrógeno, por ejemplo, vamos a disminuir un montón la parte de las emisiones. Entonces, siempre hay que pensar en la forma más eficiente cómo podemos incorporar la parte de eficiencia energética en el sistema. Por ejemplo, hablamos de la parte de los hogares donde viven las personas. Si tiene casas que sean más eficientes desde el punto de vista energético, y aquí hablamos de una política europea que es la vaga de renovación, si hablamos de casas que puedan ser, de pisos que puedan ser renovados, si hablamos de materiales de construcción que tengan mejor performance al nivel de eficiencia energética,
tenemos muchas herramientas para mejorar la parte del sistema energético y la parte de la disminución de las emisiones. En septiembre tenemos una cosa un poco más sectorizada que nos ayuda a comprender aún mejor cómo esto va a funcionar. Fijar la idea de los círculos. Nos tenemos 3 acciones o 3 pasos distintos. Tenemos un plan, tenemos un pacto y tenemos una ley. El plan del objetivo climático es disminuir la cantidad de emisiones. Vamos a involucrar distintos sectores de economía. Vamos a involucrar y tener herramientas para trabajar con las políticas. Pero solo no conseguimos hacer nada. Entonces necesitamos de un pacto. Bromeando un poco, necesitamos de una hermandad. La verdad es que el Pacto Europeo va a permitir involucrar a los ciudadanos, involucrar las partes técnicas que son necesarias, los agricultores, la industria, los gobiernos, las regiones y todos los Estados miembros. Todos tenemos que estar al mismo cumplimiento de onda. Todos tenemos que saber cómo hacer por lo menos acciones para que todo funcione y que en 2050 tendremos una Europa climáticamente neutra. Y al final, como hablábamos, la ley del clima, que al final es una visión, no va a decir cómo hacer, apenas va a garantizar que es un vínculo legal hacerlo. Entonces, haciendo aquí un poco un resumen de lo que hablamos sobre diferentes políticas y sectores, la idea es que a nivel de economía que tenemos tecnologías que van a respetar el medio ambiente, vamos siempre a pensar en descarbonizar, vamos a pensar en trabajar con otros, la cooperación es imprescindible, no solo porque entre países europeos, pero también porque Europa no está aislada del resto del mundo. Vamos a invertir en sistemas de transporte que sean más limpios, más sanos y más baratos, edificios que sean eficientes desde un punto de vista energético y apoyar a industria para que innove, para que tenga productos más limpios, procesos más sanos y sin contaminar el ambiente. Entonces, ¿dónde aparece la agua en el Pacto Verde? La verdad es que la agua es muy transversal, es una de las partes ambientales más transversales del Pacto Verde y se comprende bien. Y mirando la presentación de Nuria, pensando en las cuencas y así, la agua está en todo sitio, la agua se mueve, entonces va a pegar en distintas políticas y a trabajar en cada una de ellas. Trabajará en biodiversidad, trabajará en la estrategia de la granja a la mesa, que se va a conectar con la política agrícola común. Y siempre pensando en eliminar la contaminación, sea de la parte de las aguas fluviales o las aguas costeras, pensando siempre que tendremos que poner el concepto de economía circular en esto. ¿Y cómo va a funcionar? En biodiversidad. Intentaremos, nos todos, ciudadanos europeos, restaurar los ecosistemas marinos y terrestres, por supuesto, pero pensando un poco en agua, podemos trabajar activamente en la agricultura ecológica. Podemos intentar que no haya tanta contaminación de agua debido a escogencias en suelos agrícolas. Trabajamos, por ejemplo, en agricultura ecológica, disminuyendo la cantidad de plaguicidas que vamos a utilizar. Trabajar, por ejemplo, en elementos paisajísticos que nos permitan aumentar la biodiversidad en las tierras agrícolas. A pensar, por ejemplo, cuando ponemos el arroz, lo hacemos con inundación.
tenemos el río, la agua del río va para el campo y a una inundación. La verdad es que utilizamos esas partes para de alguna forma trabajar para que, por ejemplo, las aves se queden un poco en esos sitios cuando están en sus rutas migratorias o hacer algo que haga con que venga a descansar un poco o estar un poco en el campo agrícola, la plantación de arroz, ya estamos a poco y poco a empezar a aumentar la posibilidad de biodiversidad, de poner más aves, más organismos acuáticos y subacuáticos en el ejemplo de la cultura de ajos. Crear zonas protegidas en los mares. La idea es que 30% de los mares tengan zonas protegidas. ¿Para qué va a funcionar esto? Imaginar, en el mar también se habla mucho de cadenas tróficas. Hay siempre una jerarquía en los organismos que están en el mar y lo que pasa es que por pesca, por cuotas, algunas partes de estas cadenas van a quedarse desequilibradas. Entonces, si protegemos una parte significativa del mar donde no haya, por ejemplo, pesca, así vamos a garantizar que la cadena trófica se va a restablecer y así, en última análisis, las próximas generaciones, nuestros nietos, van a tener comida, van a tener pescado. Pasamos de mar para los ríos, intentar que tengan fluxos libres, sin presas, sin embalses, promover los flujos ecológicos, promover que la biodiversidad aumente libremente, sea en los mares o los ríos o las zonas húmedas. Hablamos también de la política de la granja a la mesa. Presupone prácticas sostenibles que sean no solo para agricultura, pero también para producir los alimentos. Claro que las cosas más obvias son la dependencia de químicos que hoy en día utilizamos en agricultura. Por ejemplo, pensamos en plaguicidas. En verdad, si miramos lo último tópico del lado derecho, que habla de desarrollar técnicas agrícolas que protejan de plagas y enfermedades, ¿cómo podemos hacer esto sin utilizar los plaguicidas? Por ejemplo, las plantas tienen una capacidad de emitir señales cuando están siendo atacadas. Imaginar que tenemos una cultura con una planta atacada en un punto y otra a una distancia de 2 metros. Si una planta es atacada por un insecto, por ejemplo, va a liberar compuestos que son volátiles, que tienen una capacidad de activar un mecanismo de defensa en la planta que está a 2 metros de sí. Y así esa planta, a poco y poco, puede empezar a activar mecanismos de defensa. Esto es una idea muy sencilla, claro que la ejecución algunas veces es un poco complicada, pero en verdad es posible mezclar cultivos, mezclar plantas para que unas protejan las otras naturalmente. La parte de los abonos y los fertilizantes. Sabemos que es un problema muy complicado. ¿Por qué? Primero, porque estamos a utilizar los recursos naturales, por ejemplo, para el fósforo, siempre haciendo la exploración de la roca fosfatada, quitando materia prima crítica a Unión Europea. 2. Los agricultores tienen que seguir un ratio específico de carbono, nitrógeno y fósforo y siempre hacen los cálculos pensando lo que necesita en este año. Pero en verdad se sabe que el fósforo se queda de unos años para los otros. No es eficiente, ni todas las plantas lo van a absorber por completo. Entonces, al final, tendremos en el suelo concentraciones de fósforo mucho más largas
y más altas, lo que sería de esperar cuando iniciamos un ciclo agrícola, para conectarnos directamente con contaminación. Lo que sabemos es que hablábamos de la estrategia de la granja a la mesa y hablábamos no solo de que podrá entrar en las cosechas, pero también cómo puede contaminar las aguas que se van escogiendo de los campos agrícolas y que al final pueden llegar hasta la cuenca y hacer más contaminación adelante. Así, hay 3 sitios del ambiente donde la contaminación es un problema real: el aire, la agua y el suelo. Para hablarnos un poco de contaminación, es importante distinguir que tenemos 2 tipos principales de contaminación: puntual y difusa. Si hablamos de puntual, imaginar, por ejemplo, un carguero que va a rellenar su fuel, su combustible, su carburante, porque ha tenido un problema. Vamos a tener, una vez la contaminación es un problema grave, es un problema agudo, pero no va a ser recurrente. Pero hablamos de contaminación difusa. Esta contaminación es pequeña, pero va a acontecer en muchos puntos y muchas veces. Esto es el ejemplo típico de la agricultura. Los nutrientes, los plaguicidas que después se pueden ir hasta la agua, van a contaminar, por supuesto, los ríos y otros compartimentos ambientales. Entonces, ¿qué vamos a hacer? 2 grandes acciones: preservar la biodiversidad, sea en ambientes costeros o ambientes fluviales. Y vamos a reducir, en la parte de agricultura, reducir los nutrientes, reducir los plaguicidas, pero también hablamos de contaminación costera y lo que podemos hacer para reducir los microplásticos son uno de los asuntos que es orden del día, y diversas acciones de sensibilización en verdad han trabajado muchísimo para tener suceso en reducir los niveles de contaminación de microplásticos, aún invertir en investigación para quitar los microplásticos que ya están en los océanos y ya están danificando en la naturaleza. Economía circular, lo que sabemos sobre o que pensamos que se piensa que puede ser una medida muy concreta sobre agua es promover la reutilización de agua en agricultura. Ya ha sido hablado en la última discusión por el tema de reutilizar las aguas venidas de Edares. La parte de reutilizar el efluente, en verdad, que tenga garantías de calidad y de seguridad, no solo para el nivel de salud humana, pero también de ecosistema, pero reutilizar esta agua para tener menos estrés hídrico en la parte de los ríos y de las cuencas. También aumentar la eficiencia en el proceso industrial, o sea, por ejemplo, circuitos cejados de agua, nivel de refrigeración y dependiendo de los productos, claro. Así, preguntaba, ¿qué podemos hacer? Cambiamos, por favor. Gracias. Entonces, así, hablando de economía circular y utilizando un concepto que ha sido dado por la Fundación Ellen MacArthur, hay 3 principios que son muy generales y que se pueden aplicar en toda la lógica de economía circular, que va desde los productos a los recursos naturales. Preservar y mejorar el capital natural. Si es posible disminuir la parte de utilización de materias primas críticas, de contaminación, perfecto. 2, optimizar el rendimiento de los recursos, promover la economía circular en compuestos. Hablábamos a poco, los residuos de un proceso que va a ser la materia prima del otro. 3, aumentar la efectividad del sistema. Hablamos de industrias que van a ser eficientes, no solo del punto de vista energético, pero también de sus procesos
de producción. Y ahora, tenemos un ejemplo aplicado muy sencillo y es prácticamente la última idea o penúltima idea que os quería pasar. Hoy somos 7.700 millones en el planeta. Utilizamos más o menos el 70% del territorio para cultivo de tierras. Hablamos, claro, en Europa y sabemos que la agua dulce, que es un recurso absolutamente imprescindible y escaso, 70% se va para agricultura. Pero pensamos que tenemos problemas, pero va a empeorar según los escenarios. En 2050 se estima que vamos a ser entre 9.000 millones y 11.000 millones. Esto va a decir que necesitamos de un aumento de 60% de producción agrícola. Entonces tenemos varios problemas aquí. La agua es el primer problema. La parte de los químicos es un problema muy grave también. Más fertilizantes, más plaguicidas, más contaminación. ¿Qué podemos hacer? Mirad este ejemplo. Tenemos el suelo. En el suelo tenemos la cultura agrícola y vamos a poner los plaguicidas y los nutrientes. Muy bien. Podemos, como ya hablamos, por la agua, cuando hacemos el riego, el suelo, al ficar contaminado, se puede contaminar también la cuenca. Entonces, contaminación cero cuando hablamos de la parte de la granja. Seguir la Z. Llegamos a la casa, el hogar de las personas. Van a comer, claro, y van a tomar medicinas prescritas por los doctores. ¿Qué va a hacer? Va todo al baño y va todo para las aguas residuales. Llegamos a las edades. Queremos que las edades sigan siendo una industria eficiente tanto del punto de vista del proceso como del punto de vista de energía. Entonces, hablamos de estrategia industrial y hablamos de eficiencia energética. Esperamos que las edades hagan bien su trabajo y quiten los contaminantes, o sea, limpien bien las aguas para que los efluentes van al río sin contaminación. O sea, hablamos de contaminación cero y estrategia de biodiversidad. Porque claro, si no hay contaminación en los ríos, la biodiversidad normalmente va a aumentar porque los organismos van a encontrar condiciones buenas para sobrevivir y también se van a reproducir y así aumentar el número de individuos de su especie. Después, si tenemos una agua limpia, el efluente también lo podemos volver a usar en agricultura, pero también si conseguimos recuperar nutrientes en el proceso de edar, vamos a evitar la exploración de la roca de fosfato. Así promovemos una economía circular y al final, y volviendo al principio, si tenemos una agricultura que sea más ecológica, entonces es perfecto, porque estamos en la presencia de los principios de la granja a la mesa. Es solo una idea muy clara, es que nada de esto va a funcionar sin una agenda de innovación. Al final, la Comisión Europea dentro de H2020 ha ponido en su última call para proyectos la parte del Pacto Verde Europeo. Tenemos varias áreas temáticas que va desde industria, energía, la parte de la granja a la mesa, biodiversidad, contaminación cero. Bueno, partes que diría yo más técnicas y partes que son más horizontales, que tienen a ver con la componente social y con la parte de los ciudadanos. Aquí algunos ejemplos de las aplicaciones que están abiertas hasta enero de 2021. Esta imagen es el final de la idea y de la presentación del Pacto Verde. La idea es mostrar también que la Comisión ha utilizado un ejemplo muy sencillo y vaciado en un padre con su niño con las posibilidades que en verdad el Pacto Verde Europeo va a dar. Va a dar a nivel de alimentación, de calidad de vida para su niño, de menos contaminación, de varias perspectivas que al final
se intenta que los ciudadanos y la sociedad en general comprenda que el Pacto Verde es de todos nos, es de nosotros. Hay objetivos que son colectivos y hay objetivos que son individuales. Entonces, estas eran las ideas que quería pasaros un poco sobre el Pacto Verde Europeo y para un poco para tener vuestra percepción, preparamos un pequeño quiz para ir vaciado en contestaciones que la Comisión Europea ha ponido en su web sobre la percepción de los ciudadanos sobre algunos temas. Vamos a hacer dos preguntas para que por favor contesten. Es un quiz muy rápido y al final vamos a mirar los resultados y hablar un poco sobre eso. Así, empezamos por favor el survey. Primera pregunta. ¿Cuál el porcentaje de europeos que han llevado a cabo al menos una acción destinada a combatir el cambio climático? 39, 61, 79, 93. Les recuerdo a los participantes que pueden votar en esta encuesta que nos pregunta Nazaré utilizando la herramienta votaciones, que van a ver en la parte baja. Bueno, Nazaré, yo creo que ahí tenemos ya una respuesta clara, ¿no? Un 45% de los participantes cree que al menos un 61% de los europeos han llevado a cabo al menos una acción destinada a combatir el cambio climático. Y bueno, tú que has investigado sobre este tema y tienes la respuesta, dinos por favor si hemos acertado o no. Es que la verdad es que la Comisión Europea nos dice que 93% de las personas ya han hecho una acción destinada a combatir el cambio climático. Aquí la asistencia tiene mucha poca fe en nosotros. Sí, o sea, la Comisión Europea es mucho más optimista, ¿no? No, es lo que la Comisión ha dicho, pero claro que siempre va a depender del muestreo de las personas que se animan a contestar. Perfecto, pero muchas gracias por la participación. ¿Y qué tipo de acciones crees que sean, cuando hablamos de acción destinada a combatir el cambio climático, ponnos un ejemplo Vale. de acciones que podemos hacer nosotros como individuos y que Por crees ejemplo, que ya hemos puesto en marcha? por ejemplo, la parte de mejorarnos el confort técnico de nuestros pisos parece Ajá. una cosa muy individual y es claro que nos va a beneficiar a nosotros en primer plan, pero en verdad se va a cambiar un montón la parte de energía. Y cuando hablamos de energía, hablamos siempre de los conceptos que van seguidos, descarbonizar, hacer con energías verdes. También tenemos la parte, por ejemplo, de los grifos de la agua. Ajá. Siempre hay muchas acciones de sensibilización para que las personas tengan conciencia de que están a utilizar los recursos. No va a funcionar tanto por la agua, claro que sí, pero también por comprender que la Europa y que el mundo es un sitio finito al nivel de los recursos. Claro. También la parte de las basuras, de separar, por ejemplo, la parte de movilidad, si es posible, utilizarmos movilidad, por ejemplo, nuestro coche que sea cargado, que sea eléctrico, pero la comisión también, claro, va a hacer modificaciones para aumentar lo nivel o la cantidad de cargadores, creo que se dice así, Sí, a nivel de la Unión Europea. sí, o puntos de recarga. De acuerdo, creo que tenemos una segunda pregunta para nuestra audiencia, así que le pedimos a Liche si puede ponerla en la presentación. Aquí la tenemos. ¿Cuál es el porcentaje de europeos que está de acuerdo en que tomar medidas sobre el cambio climático propiciará la innovación? Venga, pues empezamos a votar. Vemos que un 48% de los participantes han emitido ya su opinión, un 54%, un 57%. Vamos aumentando. Parece que hay una opción que gana en estos momentos. Quedan todavía unos segundos para que termine este quiz, pero enseguida vamos a resolver la respuesta porque creo que está bastante clara, ¿no? Ahí lo tenemos. Un 64% de nuestros participantes creen que el 79% de los europeos
están de acuerdo en que hay que tomar medidas para innovar en cuanto al cambio climático, ¿no? ¿Cómo lo ves tú, Nazari? Enhorabuena a estos participantes. En verdad, así, estamos casi con 80% de las personas que creen que en verdad es necesario innovar, y esto creo que quiere decir que van a comprender que algunas cosas van a cambiar. Porque, claro, hablábamos que la parte de involucrar a los ciudadanos es una parte muy, muy, muy importante. Ujú. La verdad es que las personas tienen que se sentir parte activa del proceso para que van a trabajar en estas medidas, para que trabajen todos los días, por ejemplo, a partir de sus hogares o a partir de sus espacios. Por eso, sí, es verdad, 79% de los europeos acredita que estas medidas sobre el cambio climático necesitan y van a propiciar la innovación.